Vamos a salir. 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 Vamos a salir de esto todos unidos. Medife está conmigo. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas, trabajando cada uno desde nuestra casa, pero sin perder, por supuesto, el interés y la importancia de poder hablar y de abordar, más que nunca en este tiempo tan crítico que nos toca atravesar, cuál es el estado de nuestro sistema de salud, cómo estamos llevando adelante este momento tan crítico. Pero en esta oportunidad queremos ocuparnos especialmente de pensar en una posible pospandemia. Esto en algún momento pasará. Y lo que tenemos que intentar empezar a visualizar es qué quedará de todo esto y en qué condiciones nuestro sistema de salud va a seguir adelante. En qué condiciones o en qué prioridad se va a ubicar la salud para los argentinos y para el mundo tal vez. Pero bueno, en este caso obviamente nos acotamos a saber y a tratar de entender cómo será próximamente nuestra realidad. Dos médicos especialistas en temas de esta naturaleza con los que vamos a conversar en un minutito, pero antes los saludamos al doctor Gabriel Barbagallo, que como siempre hace la apertura de Salud en Todas las Políticas con Lado B. Gaby, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Milva? Buenas tardes, siempre un gusto estar contigo. Igualmente. Hoy tenemos el título del Lado B. Hoy vamos a hablar del síndrome de burnout. El síndrome de burnout viene a colación también con esto que vas a hablar con nuestros amigos respecto de la pospandemia. Vos sabés que ya veníamos hablando sobre el tema de susceptibilidad. El personal sanitario, si bien es muy susceptible, y esto está demostrado a nivel de todo el mundo, es una población susceptible a los efectos del coronavirus, también no es menos susceptible a otro tipo de patologías o de sufrir, algo que quizá pueda llegar a ser también mirar el lado B de los efectos de la pandemia, que tiene que ver con el síndrome de burnout. El síndrome de burnout fue descrito en el año 1974 por un psiquiatra llamado Herbert Freudenberger, un psiquiatra de origen alemán. Él acuñó este término que viene de quiere decir quemado, o aquello que lo consume el fuego, luego de un estrés muy prolongado. Generalmente se da en aquellas profesiones que están sometidas a un estrés laboral prolongado, importante, que genera mucho desgaste profesional y que además se le suma la deprivación crónica del sueño. Son poblaciones, insisto, con mucho estrés y además con poca recuperación en un sueño muy irregular, que lo lleva a tener trastornos tanto en su desempeño laboral como académico. ¿Hay síntomas, Gabriel, para describir puntualmente, para poder diagnosticar este síndrome de burnout? Sí, hay tres síntomas, o una triada, si se quiere, que lo caracteriza. El primero y fundamental es el agotamiento emocional. Son personas que empiezan a mostrarse con apatía, con desinterés, este cuadro de desasosiego y de agobio provocado por tantas horas y tanta presión, si se quiere, psicológica, empieza a desgastarlo. El segundo, que es si se quiere, el más complicado, es la despersonalización. Los libros lo dicen como cinismo, pero no cinismo en términos de hipocresía, sino esta pérdida de la empatía que un profesional de la salud generalmente tiene hacia sus pacientes. Tiene que ver con la pérdida de la vocación que producen este tipo de circunstancias. Y por último, obviamente, como resultado de las dos anteriores, tiene que ver la ineficacia laboral, que lo puede favorecer a tener mayor cantidad de errores. Hay un término que lo acompaña a todo esto. Si el hedonismo es la búsqueda del placer en la actividad que uno hace, lo contrario sería la anedonia, o sea, las personas se vuelven anedónicas, empiezan a tener pérdida del placer en lo que están realizando. Recordemos que no es patrimonio exclusivo del personal sanitario, pero aplica mucho en esta época de pospandemia. Las personas empiezan a perder el incentivo de hacer lo que están haciendo y se tornan, desde el punto de vista laboral, insensibles, con tendencia a la depresión y a la insatisfacción.
Claro, y naturalmente en este momento lo enfocamos sobre ese sector de la salud. Gabriel, ¿esto se puede prevenir? ¿Se puede revertir? ¿Se puede evitar a tiempo? ¿O una vez que sucede recién es donde hay que empezar a trabajar? Sí, la idea, tratamiento específico no tiene, es una patología que si bien no está inscripta en los DSM, que son las patologías psicológicas, ya hay mucha literatura al respecto, pero me parece que el trabajo más importante es prevenirlo. Acá te voy a dar algunas pautas de cómo deberíamos prevenirlo. Lo primero es adaptar las expectativas. O sea, Ujú. generalmente cuando las expectativas creadas con las reales hay mucho desequilibrio, se genera un trastorno en el profesional que termina alterándolo. El segundo es equilibrio de las áreas vitales. Un profesional de la salud no puede estar 7 por 24 abocado a esta tarea, tiene que de alguna manera mezclarlo con su relación con sus afectos, su familia, sus amigos. El tercero, muy importante, el clima laboral, no solamente en épocas de pandemia. No es lo mismo trabajar en un ambiente hostil que en un ambiente continente. El poder de agenda, que es saber cuándo esto empieza, cuándo esto termina. El estado general, el estado de ánimo de toda la población cambiaría si nos dijeran cuándo esta pandemia termina. Lo peor Sin de todo duda, es esta incertidumbre. tal Por cual. más que nos digan que termina en enero, si alguien nos jurara que termina en enero, esto sería una manera ya de empezar a relajarnos y saber y empezar a ver la luz al final del camino. No hay cosa peor que la incertidumbre de esta pandemia. Y por último, la formación laboral continua. Los médicos tenemos siempre este espíritu, si se quiere, estudiante de seguir permanentemente incorporando, y esto no hay que perderlo, no hay que perderlo en épocas de pandemia. Por eso, Milva, y para terminar, no solamente tenemos que aplaudir a nuestros profesionales desde los balcones, no solamente tenemos que remunerarlos como corresponde, ni tampoco solo darle los equipos de protección personal que merecen, sino también empezar a protegerlos de esta circunstancia, porque si no los efectos no lo vamos a ver, no solamente ahora, sino que va a ser un efecto muy importante cuando termine la pandemia. Gracias, Gabriel. Exactamente me das el pie para continuar con el tema de hoy. Siempre es un placer escucharte y de pospandemia vamos a hablar. Gracias por tu lado B, Gaby. Gracias a ustedes, te dejo con dos amigos. Hasta luego. Bien, gracias. Precisamente vamos a saludar ya mismo, en primer lugar, al doctor Rubén Torres, que es el rector de la Universidad y Salud. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, Milva. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctor, por su tiempo. Hay algo que queremos destacar, además, bueno, de su amplia trayectoria, ya hemos conversado con ustedes, amigo de la casa, pero bueno, hay un libro que ha presentado en el pasado mes de julio, en plena pandemia, ¿no? Que tiene que ver precisamente con mitos y realidades de las obras sociales, ¿eh? Un libro que escribió junto a otros dos autores y que nos va a hacer pensar muchísimo acerca de la seguridad social en la República Argentina, ¿no? Un tema que lo inquieta, doctor, sobre el que va a ser muy bueno pensar, aún después de esto que estamos intentando pensar, ¿no? La Sí, pospandemia. ¿Con qué llegamos sin hasta lugar acá? a dudas, sin lugar Ujú. a dudas, porque la intención del libro es ese, justamente, Milva, tratar de dar datos, datos elaborados para poder empezar a pensar cómo va a ser el sistema de salud después que dejemos este problema de la pandemia atrás. ¿Cómo podemos marcar, doctor, las primeras observaciones que abre esta pandemia que estamos atravesando, esta situación tan crítica y tan sin precedentes, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué podemos puntualizar en este estado de cosas? A ver, hay varias cosas para marcar. Una de ellas es que, a ver, el sistema que vamos a pensar no ha sido un sistema desquiciado por la pandemia. Es un sistema que desde hace muchísimos años y desde antes de la pandemia venía con dificultades lo único que ha hecho la pandemia es colocar al desnudo esas debilidades. Y eso es lo que vamos a Ujú. tener que enfrentar. Por otro lado, otro tema muy interesante a plantear, o dos temas muy interesantes a plantear, son uno, esta disputa que aparentemente existe entre salud y economía. La salud es un prerequisito fundamental para reactivar la economía y ninguna de las dos están separadas entre sí. Por lo tanto, tenemos que pensar
contextualmente y conjuntamente ambas cosas para la salida de la pandemia. Esto nosotros lo decimos con bastante importancia porque siempre la salud fue considerada un motivo de gasto y muy pocas veces es considerado un motor de desarrollo. Y la pandemia está mostrando claramente que es un motor de desarrollo y de crecimiento económico clave. Así que creo que estos son aspectos importantes a destacar. Bien. Doctor, ¿será que entre las cosas que esta pandemia provoca, podríamos pensar la instalación de la salud en agenda, tanto mediática como en la agenda de un gobierno, como en la agenda pública, como en las prioridades de los ciudadanos? Muchas veces hablamos de esto, ¿no? De que la salud no estaba entre las cosas que más preocupaban a las personas, porque bueno, sí teníamos otros problemas económicos, de seguridad, en fin. ¿Esto también cambiará el orden de cosas? Esperemos que sí, Milva. En la agenda política la salud está desaparecida desde hace muchísimos años. Usted recordará y los oyentes recordarán claramente que la última campaña electoral, prácticamente ninguno de los candidatos decía una palabra sobre el tema de salud en la Argentina, a pesar de que todos sabíamos y todos sabemos que si bien tenemos un muy buen sistema de salud, existen problemas a resolver. Uno de ellos, el principal de todos, la brutal inequidad que nuestro sistema tiene. También la pandemia ayuda para poner en evidencia otro aspecto que es fundamental, que es el de las prioridades. La pandemia deja muy claro que el Estado tiene un rol principal en el tema de la salud y de la salud pública. Esto no implica que tenga que dar todos los servicios, pero implica sí que tiene que ser el eje organizador de los servicios públicos y privados y de su interconexión e interrelación. Sin duda, doctor, ese es un tema que ya venía desde antes. Hemos conversado con usted y con otros también referentes del sector acerca de esta necesidad, ¿no? De una forma de integrar prácticamente tres subsistemas, un Ministerio de Salud que a su vez se dividía en cada provincia con decisiones propias. La pandemia hará que, bueno, que esto se refuerce todavía como un objetivo a lograr. Digo, definitivamente se tendrá que volver sobre ese punto que ya estaba indicado desde antes que nos pasara esto, ¿no? Habrá más que nunca que remodelarlo. Entiendo que sí, Milva, seguramente. Fíjese usted, vamos a poner dos ejemplos. Si hubiéramos tenido una atención primaria de salud, como siempre decimos que tiene que ser el eje organizador de un buen sistema de salud, si hubiéramos tenido una buena atención primaria, hubiéramos ahorrado mucho tiempo en cosas que se han organizado bien, pero que se tuvieron que organizar a la carrera. El programa Detectar, por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido una nominación y un conocimiento preciso de la población, en especial en los barrios vulnerables, podríamos haber acelerado no solo la detección, sino el seguimiento de los casos. Otro aspecto, hablamos siempre de la integración de los servicios de salud entre públicos, privados, de la seguridad social, y nunca lo hemos podido lograr. La pandemia ha hecho y ha contribuido a que hoy estén trabajando en una armonía bastante importante. Así que esperemos, es la esperanza de todos, que esto consolide luego de la pandemia. Claro, la sensación, ¿sabe cuál es, doctor? Que nos unió el espanto, por decirlo con alguna frase no tan conocida por todos. Ante el espanto, ante la crisis, ante algo realmente inevitable que nos llevaba puesto a todos, como ciudadanos, como Estado, como sector de salud, no quedó otra más que unirse. Bueno, ojalá la pospandemia nos permita hacer un acuerdo y una integración de otra manera, ¿no? En mejores términos, con mejores condiciones, pero que definitivamente nos lleve hacia ese lugar, porque no se puede trabajar con un sistema de salud sanitario fragmentado. No se puede, porque no hace más que marcar desigualdades y no garantizar un acceso a la salud a todos los ciudadanos en las mismas condiciones, ¿no? Seguramente, Milva. Y usted decía recién tal vez una frase poco conocida, ¿no? Cuando hablaba de esto, de que nos une el espanto. En esta misma línea se ha usado mucho últimamente una palabra que es la resiliencia de los sistemas de salud.
Y Tal cual. parece hoy muy cool el uso de la palabra como tal, y muy pocos la entienden, pero creo que tenemos que aprovecharnos de ella ahora. Resiliencia es realmente la capacidad que un sistema tiene o una sociedad tiene para prepararse, para manejar, enfrentar y aprender de un shock importante. Y la pandemia ha sido un shock, es un shock muy importante para nuestros sistemas de salud. Así que esperemos salir de esta pandemia con un sistema más resiliente, por decirlo en esos términos. Ojalá. Doctor Rubén Torres, rector de la Universidad de Salud, siempre, siempre es un gran placer conversar y pensar con usted. Gracias por su tiempo en esta tarde. Gracias a usted, Milva. Como siempre, hasta la próxima. Ya lo estoy saludando al doctor Fernando Copolilo, gerente de prestaciones médicas de Medife. ¿Cómo va, doctor? Buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. Hola Milva, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Bien, doctor. Igualmente, ¿no? Podemos hablar en esta salud de pospandemia de una responsabilidad compartida, avanzando un poco la entrevista con el doctor Torres, ya pensando también en la responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Como actores activos en el sistema de salud, como sujetos de derecho, como responsables sanitarios, ciudadanos sanitarios sería el término, ¿no? Para una nueva construcción. Sí, sí, hay algo que en todo esto que se viene hablando y que tiene que ver con la ética del cuidado, ¿no? Por parte de la administración gubernamental, por parte de las instituciones y por parte de las propias familias y personas, ¿no? Como la familia como unidad de autocuidado, de protección. Esto nos está dejando muchísimas enseñanzas, un gran aprendizaje social, ¿no? Y de los errores cometidos hasta el momento y de los que estamos saliendo con más éxito, con mejores resultados, son todos temas que también tenemos que aprender y capitalizar para la pospandemia, ¿no? ¿Por dónde empezaríamos, Fernando, si uno tiene que pensar un punto de partida, ¿no? En este contexto que todavía digo, la estamos peleando, estamos en plena batalla. No sabemos hasta cuándo, como decía el doctor, uno no tiene certidumbre, lo decía Gabriel al principio del programa, no tenemos certidumbre hasta cuándo. ¿Por dónde habría que empezar a reconstruirnos? Quizás en estos momentos de crisis uno lo que tendría que apuntar es a metas cortas, digamos, porque si uno no tenemos la posibilidad de levantar la mirada y mirar ese horizonte que parece lejano, porque las variables son múltiples. Esto dio, digamos, como una gran afrenta a los sistemas de predicción, frente a los sistemas políticos, sociales, científicos, ¿no? Y creo que el foco que lo que tenemos que poner es también en la innovación, ¿no? En la innovación para la transformación. Esta crisis que es sanitaria, pero es también económica y social y política, nos tiene que ayudar a una transformación. Para esa transformación, lo más importante es tener el coraje de innovar, ¿no? De probar nuevos caminos, de atrevernos a dar respuestas diferentes a temas y establecer las bases como para lo que va a ser la pospandemia, ¿no? ¿Habrá un nuevo sistema, Fernando, de salud? ¿Habrá que gestionar la salud de otra manera? ¿Habrá que pensar otra manera de brindar el servicio de salud? ¿Habrá que pensar otro sistema sanitario? Hay cosas que ya no van a suceder más y otras que habremos incorporado. Esto es lo que por ahí uno se pregunta, ¿no? Como paciente. Sí, de lo macro a lo micro, en esa construcción yo creo que hay muchas cuestiones que sí se van a transformar y que vinieron para quedarse. Desde los y costumbres hasta cómo la salud intenta llegar a todas las familias. Estuvimos a un encuentro previo, Milva, pudimos conversar de lo que es el aporte de la telemedicina en todo esto. Sí, totalmente. Y que acá fue absolutamente pilar para poder continuar atendiendo de alguna manera a los pacientes.
absolutamente. Y esto combinado un poco con lo que planteaba el doctor Torres, que tiene que ver con la atención primaria. ¿No? Para darte solamente un ejemplo, en Medife estamos de los 1.000 pacientes que hasta ahora atendimos por coronavirus, el 80%, de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación, pudimos seguirlo con médicos de familia, o sea, médicos de atención primaria, a través de telemedicina. Es algo que se va a ir incorporando, que no ha sido algo transitorio. Si bien es para la respuesta de la pandemia, también se está abriendo los espacios para la continuidad de los cuidados en telesalud. Lo mismo en salud mental. Los pacientes están dados en unidades extrahospitalarias y esta concepción también biopsicosocial de la salud. Sin dudas. Tengo la sensación, Fernando, que en muchas oportunidades, tanto con vos como con Gabriel Barbagallo, hablamos de esto de telemedicina, de lo que se vendría, cómo se iba a implementar. La pandemia hizo que fuera un empujón, así de pronto, ¿no? Que no hubiese tiempo para muchas cosas, pero sí definitivamente ratificó la importancia, ¿no? La importancia de este sistema como una evolución en la salud. Lo que se venía probando, se venía investigando, se convirtió en la herramienta esencial para seguir adelante, ¿no? Y no exageramos con esto. No, de ninguna manera. Para darte una idea, se los había comentado en algún momento, nuestro sistema de telemedicina aumentó en el término de 3 meses un 1000%. O sea, claro. Aquí tenemos una planta de 70 médicos trabajando todo el día atendiendo consultas programadas y no programadas, y bueno, y también incorporar otros servicios que tienen que ver también con un enfoque preventivo, ¿no? Como programas para dejar de fumar, chequeos preventivos, salud sexual y reproductiva. Digamos, se abre un campo en que también las personas empiezan a utilizarlo y empiezan a confiar en esta herramienta que tiene una capacidad de resolución que estaría con la atención presencial, pero que tiene esto un aspecto clave, que es el acceso. Y el acceso a los servicios de salud es un determinante sociales de la salud y también es un signo de equidad, ¿no? En cuanto más acceso a la salud tiene una población, mayor equidad hay. Así que la verdad que eso también es una... Sí, nosotros como pacientes necesitamos tener la tranquilidad y creo que también esto lo hemos hablado muchas veces, que cuando necesitemos tener un profesional enfrente de verdad que nos revise o someternos a algún tipo de estudio más complejo o una consulta que requiera presencialidad, también vamos a seguir teniéndola. Una cosa no reemplaza a la otra, potencia este acceso a la salud en condiciones de igualdad. Exactamente. Y también en estos momentos son factores claves para la continuidad de tratamientos de enfermedades crónicas, digamos, porque esto también va a dejar toda una deuda sanitaria, el aislamiento, y estas son herramientas sanitarias que permiten disminuir esa brecha en el acceso y que las personas puedan seguir dando cuidados, la continuidad de tratamientos farmacológicos, de medicamentos, con un acceso muy rápido. También tiene que ver con el aprendizaje, de una manera también que nos da el teletrabajo, tiene que ver con la optimización de tiempos, de ser más eficientes en el tiempo, de los traslados, digamos. Todo esto nos va a dejar un aprendizaje que al final del tiempo nos lleva a una adaptación y a nuevas formas de trabajar, del cuidado de la salud. Fernando, habrá que revisar también cosas pendientes que ya estaban desde antes, pero tendrán una doble revisión, como es el PMO, como establecer cuestiones que tienen que ver con la microgestión para cuidar y facilitar todo lo que sea acceso a la salud. Me parece que todo lo que ya veníamos diciendo será necesario revisar en breve. Volvemos a decir que será necesario revisar, pero a su vez con un contexto modificado, ¿no? Sí, el sector lo está haciendo, digamos, tenemos un gran desafío que tiene que ver, esto que yo te comentaba al principio de la ética del cuidado, tiene que ver con dos aspectos también. Uno, con el acceso de todos los argentinos a los servicios de salud, esenciales y necesarios, y por otro lado, la sustentabilidad de las organizaciones, ¿no? Con temas
que, digamos, sean clientes cercanos, decimos nosotros, y simples, y que garantice el acceso a los servicios de salud, ¿no? Que cada recurso que se invierte en salud traiga un beneficio en términos de calidad de vida, de felicidad, de años de vida ganados para la población. Ojalá así sea. El doctor Fernando Copolilo, gerente de prestaciones médicas de Medife, gracias por conversar con nosotros. Como siempre, muy claro, más allá de las interrupciones que tenemos con internet, las redes están colapsadas y a veces uno va terminando de entender la frase, pero fue muy claro como lo es habitualmente. Siempre es lindo conversar con vos, Fernando. Muchas gracias. Gracias, Milva. Saludos. Hasta la próxima. Bien, salud en todas las políticas, atravesando la pandemia más difícil, ¿no? Que no tiene precedentes, por lo menos para nuestra historia inmediata. Nosotros intentamos pensar qué es lo que queda después de esto, tratar de pensar cómo seguimos, cómo nos reconfiguramos, y nos gusta empezar a pensarlo, levantar la mirada, aun cuando estamos en el medio de una batalla todavía que falta mucho para poder superar. Somos Salud en todas las políticas y la próxima semana vamos a volver a estar junto a ustedes. Gracias por acompañarnos. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.